Antes de sumergirnos en las sombras de lo desconocido, queremos invitarte a ser parte de esta comunidad del misterio. Si disfrutas de estas historias que te acompañan en tus noches, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato escalofriante. ¿Te ha ocurrido algo inexplicable? ¿Conoces alguna historia de terror que merezca ser contada? Envíanos tu experiencia al correo electrónico que encontrarás en la descripción. Tu historia podría ser la próxima en mantener despiertos o dormir a miles de oyentes. Dale like si estás listo para adentrarte en lo paranormal y comparte este video con alguien valiente que se atreva a escuchar. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y déjate llevar por los susurros del misterio. Los teatros nunca mueren del todo. Eso es algo que aprendí durante mi tiempo en el Teatro Bellavista. Pueden cerrar sus puertas, pueden acumular polvo y telarañas, pueden ser olvidados por el público que alguna vez llenó sus butacas, pero algo permanece, como si los aplausos, las risas, las lágrimas derramadas durante décadas hubieran quedado impregnados en las paredes, esperando el momento de volver a manifestarse. Me llamo Lucía Vargas, y en el otoño de 2018 trabajé como asistente de producción para un documental sobre teatros abandonados de Latinoamérica. Nuestro equipo visitaba estos lugares olvidados, registraba su deterioro, entrevistaba a quienes alguna vez trabajaron allí. Era un proyecto melancólico pero hermoso, rescatando memorias de espacios que alguna vez fueron el corazón cultural de sus ciudades. El Teatro Bellavista fue nuestra última locación programada. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, había cerrado definitivamente en 1995, después de décadas de gloria y decadencia. Durante los años 40 y 50, fue el teatro más importante de la región. Los grandes actores de la época pasaron por su escenario, las mejores compañías teatrales lo eligieron para sus giras, las familias más distinguidas asistían religiosamente a sus funciones de gala. Pero como muchos teatros de esa era, no sobrevivió a los cambios. La competencia de la televisión, las crisis económicas, el deterioro del centro histórico. Para los años 80 era apenas una sombra de lo que fue. Y en 1995, después de un problema estructural que obligó a evacuar el edificio durante una función, las autoridades lo cerraron permanentemente. 23 años después, nuestro equipo llegó para documentar lo que quedaba de aquel esplendor. Teníamos permiso oficial para estar allí una semana, suficiente tiempo para grabar todo el material que necesitábamos. Debí haber prestado atención cuando el encargado de darnos las llaves nos advirtió: no se queden después del anochecer, el edificio tiene problemas. Pensé que se refería a problemas estructurales, ratas, techos que gotean, ese tipo de cosas. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Llegamos al Teatro Bellavista un lunes por la mañana. El edificio era una joya arquitectónica, incluso en su estado de abandono. Estilo neoclásico, fachada de 3 pisos con columnas y balcones ornamentales, grandes puertas de madera tallada, que alguna vez dieron la bienvenida a miles de espectadores. El interior era aún más impresionante. El vestíbulo principal conservaba sus candelabros de cristal, aunque la mayoría de las piezas habían caído o faltaban. Las paredes estaban decoradas con murales de escenas teatrales clásicas, descoloridos pero todavía reconocibles. Una gran escalera de mármol ascendía hacia los palcos superiores. Nuestro equipo estaba compuesto por 4 personas: yo, el director Marcos, el camarógrafo Rodrigo y la historiadora Beatriz, quien era nuestra experta en arquitectura teatral. Pasamos la primera mañana explorando, planificando las tomas, decidiendo qué historias queríamos contar. La sala principal era espectacular. 800 butacas de terciopelo rojo, ahora polvorientas y algunas rotas, se distribuían en platea y 3 niveles de palcos. El escenario era amplio, con un telón de brocado pesado que aún colgaba, aunque rasgado en varios lugares. Por encima, el techo pintado al fresco mostraba nubes y querubines, la pintura descascarada revelando el yeso debajo. «Es hermoso», susurró Beatriz, su voz resonando en la acústica perfecta de la sala.
Imaginen este lugar lleno de vida. Y por un momento, casi podía imaginarlo. El murmullo de conversaciones expectantes, el crujir de programas siendo hojeados, la orquesta afinando en el foso. El olor a perfume y tabaco, la emoción palpable antes de que se levantara el telón. Pero entonces un portazo en algún lugar del edificio nos sacó del trance. Todos nos miramos. «Debe ser el viento», dijo Marcos. «Este lugar tiene corrientes de aire por todas las ventanas rotas». Asentimos, aunque ninguno había sentido viento. Después del almuerzo, Beatriz y yo exploramos los camerinos mientras Marcos y Rodrigo se quedaban configurando el equipo en el escenario. Los camerinos estaban en el sótano, accesibles por una escalera estrecha detrás del escenario. Era un laberinto de pasillos cortos con puertas a ambos lados, cada una marcada con números pintados a mano. Algunos camerinos aún conservaban espejos con bombillas alrededor, tocadores con cajones entreabiertos, perchas con restos de vestuarios olvidados. En uno de ellos encontré algo que me llamó la atención. Una fotografía enmarcada sobre el tocador. Mostraba a una mujer joven, hermosa, con un vestido de época y maquillaje teatral. Su sonrisa era radiante, pero había algo en sus ojos. Una tristeza que contrastaba con la expresión feliz de su boca. Al reverso de la foto, escrito con tinta descolorida: Elena Montero, Hamlet, 1952. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Beatriz desde el pasillo. Le mostré la fotografía. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Elena Montero, dijo pensativamente. He escuchado ese nombre. Fue una de las actrices más prometedoras de su generación. Actuó aquí regularmente a principios de los 50. ¿Qué le pasó? Beatriz frunció el ceño. No lo recuerdo exactamente. Creo que dejó de actuar abruptamente. Hubo rumores de que había tenido algún tipo de crisis nerviosa, pero nunca encontré información concreta. Guardé la fotografía en mi bolsillo, pensando que podría ser un buen elemento para el documental. Una historia humana detrás del edificio abandonado. Continuamos explorando. En el camerino del fondo del pasillo, el más grande de todos, probablemente reservado para las estrellas principales, la puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. Este camerino era diferente, más espacioso, con un sofá de terciopelo desgastado, un espejo de cuerpo completo y un tocador elaborado. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que había en el espejo. Alguien había escrito con lo que parecía lápiz labial rojo, en letras grandes y temblorosas: «No se vayan antes del final». El lápiz labial se había secado hace mucho, agrietándose pero aún legible. No era reciente, pero tampoco parecía tener 23 años de antigüedad. «Beatriz», llamé con voz tensa. Ella entró y vio el mensaje. Su expresión se volvió seria. «Probablemente vándalos», dijo, pero no sonaba convencida. «Este lugar ha estado abandonado durante años. Cualquiera pudo haber entrado». Pero yo miraba la fecha escrita debajo del mensaje, casi imperceptible. Marzo 1995. El mes en que el teatro cerró definitivamente. Contra nuestra intención original, terminamos quedándonos después del anochecer el segundo día. Marcos quería grabar tomas nocturnas del teatro iluminado solo con nuestras luces de producción, creando un contraste dramático entre luz y sombra. Rodrigo y yo configuramos las luces mientras Marcos planificaba los ángulos. Beatriz había vuelto al hotel, agotada después de un largo día revisando archivos históricos que había traído. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando escuchamos el primer sonido extraño. Era música, débil, distante, pero inequívocamente música. Una melodía de piano, antigua, como de una obra clásica. ¿Alguno de ustedes puso música?, preguntó Marcos. Rodrigo y yo negamos con la cabeza. Nuestro equipo estaba configurado para grabar, no para reproducir. La música continuó durante unos segundos más y luego se detuvo abruptamente. Esperamos, escuchando atentamente, pero no volvió. «Debe venir de afuera», dijo Rodrigo. «Tal vez un restaurante cercano o algo así». Era una explicación razonable.
pero ninguno de nosotros sonaba convencido. Continuamos trabajando. Grabamos el escenario desde diferentes ángulos, las butacas vacías, los palcos abandonados. A través del visor de la cámara, todo se veía aún más fantasmal, las sombras más profundas, los espacios vacíos más amplios. Fue Rodrigo quien lo notó primero. ¿Vieron eso? Estábamos revisando las últimas tomas en la pantalla de la cámara cuando señaló algo en el fondo de una de las escenas. En el palco superior izquierdo, apenas visible en las sombras, había una figura. Parecía ser una persona sentada, observando el escenario, pero ninguno de nosotros había estado en ese palco. Habíamos estado los tres juntos en el escenario todo el tiempo. Es una sombra, dije, aunque mi voz temblaba ligeramente. El ángulo de la luz creó una ilusión, pero cuando Rodrigo rebobinó el video, pudimos ver que la figura no estaba en las tomas anteriores del mismo ángulo. Apareció solo en esa toma específica, y en el siguiente cuadro había desaparecido. Parásito en la imagen, sugirió Marcos, pero su tono carecía de convicción. Decidimos subir al palco para verificar. Subimos las escaleras hasta el tercer nivel, nuestras linternas cortando la oscuridad. El acceso a los palcos era por un pasillo estrecho con puertas individuales a cada sección. El palco donde habíamos visto la figura estaba cerrado. La puerta tenía polvo acumulado alrededor del marco, sin señales de haber sido abierta recientemente. Marcos forzó la cerradura oxidada y entramos. El palco estaba vacío. 4 sillas de terciopelo rojo miraban hacia el escenario abajo, pero en una de ellas, la segunda desde la derecha, había algo. Un programa de teatro, viejo y amarillento. Lo recogí con cuidado. La tapa mostraba el título de la obra, Hamlet, y la fecha, marzo de 1952. Abrí el programa. En la lista del elenco, uno de los nombres estaba subrayado con tinta. Elena Montero como Ofelia. A la mañana siguiente, Beatriz llegó con información que había estado investigando toda la noche en su hotel. Encontré más sobre Elena Montero, dijo, extendiendo varios documentos impresos sobre una de las butacas de platea. Y no es una historia agradable. Nos reunimos alrededor mientras ella explicaba. Elena Montero había sido una actriz extraordinariamente talentosa. A los 23 años, ya era la estrella principal del Teatro Bellavista. Su interpretación de Ofelia en Hamlet de 1952 fue aclamada por la crítica como la mejor actuación vista en años en nuestros escenarios. Pero había un problema. Elena estaba profundamente enamorada del director de la obra, un hombre llamado Federico Vargas, quien estaba casado. Su relación era un secreto a voces en los círculos teatrales, pero Elena creía que él dejaría a su esposa por ella. En marzo de 1952, durante la última semana de presentaciones de Hamlet, Federico le dijo a Elena que no podía estar con ella, que tenía que terminar su relación, que su carrera como director dependía de mantener ciertas apariencias sociales. La última función de Hamlet fue el 15 de marzo de 1952. Beatriz encontró una reseña de periódico de esa noche que describía la actuación de Elena como inquietantemente visceral, como si cada palabra de dolor de Ofelia fuera arrancada de su propia alma. Durante el acto final, cuando Ofelia debe aparecer en su escena de locura, Elena no salió a escena. Después de varios minutos de retraso, encontraron su camerino vacío. Una búsqueda del teatro no reveló nada. Elena Montero nunca fue encontrada. Simplemente desapareció del Teatro Bellavista esa noche, sin dejar rastro. La compañía cerró la producción inmediatamente. Durante semanas la policía investigó, pero no había evidencia de nada irregular. Su familia reportó que todas sus pertenencias seguían en su apartamento. No había señales de que hubiera planeado irse a ningún lado. El caso quedó sin resolver. Y el Teatro Bellavista, que ya estaba enfrentando dificultades financieras, nunca se recuperó completamente del escándalo. Hay un detalle más, agregó Beatriz, su voz más baja. Según varios testimonios de la época, en las semanas posteriores a su desaparición, los empleados del teatro reportaban cosas extrañas.
ruidos de alguien llorando en los camerinos, la sensación de ser observados desde el palco donde Elena solía sentarse a ver los ensayos. Algunos actores se negaron a trabajar aquí después de eso. Nos quedamos en silencio, procesando la información. El teatro había estado construyendo una reputación oscura desde mucho antes de su cierre final. Para nuestra cuarta noche en el teatro, Marcos había planeado algo ambicioso. Quería grabar una secuencia donde yo caminaría por el teatro con una sola vela, como una referencia visual a los viejos tiempos, cuando los teatros se iluminaban así durante los ensayos nocturnos. Beatriz había regresado temprano al hotel, diciendo que no se sentía bien. Rodrigo estaba configurando cámaras fijas en diferentes ángulos para capturar la secuencia. Marcos dirigiría desde el escenario. Empezamos alrededor de las 10 de la noche. Caminé lentamente por el pasillo central de la platea, mi vela proyectando sombras bailarinas en las butacas vacías. Rodrigo me seguía con una cámara de mano, manteniendo distancia para no aparecer en el cuadro. Todo iba bien hasta que llegué al escenario. Subí los escalones laterales y me paré en el centro, bajo el telón rasgado. La vela iluminaba apenas 1 metro alrededor de mí. El resto del escenario se perdía en oscuridad absoluta. «Perfecto», dijo Marcos desde algún lugar en la platea. «Ahora camina hacia el fondo del escenario, lentamente». Empecé a caminar, mis pasos resonando en el silencio. Pero entonces escuché otros pasos, no los míos. Venían desde más profundo en el escenario, en la oscuridad detrás de mí. Me detuve. Los pasos continuaron por 1 segundo más. Luego también se detuvieron. «Marcos, ¿eres tú?», pregunté, mi voz sonando demasiado aguda. «Estoy aquí en la platea», respondió su voz desde el frente. «¿Qué pasa?» Escuché, «Nada, debe ser mi imaginación». Pero cuando volví a caminar, los pasos regresaron. Esta vez estaba segura. No era eco. Era alguien más, caminando al mismo ritmo que yo, pero justo fuera del alcance de la luz de mi vela. «Hay alguien más en el escenario», dije, intentando mantener la calma. Las luces del teatro se encendieron de repente, todas a la vez. Marcos había encontrado el interruptor maestro. El escenario quedó bañado en luz. Y yo estaba completamente sola. No había nadie más. Ningún lugar donde alguien pudiera haberse escondido tan rápido. El fondo del escenario era un muro sólido con el ciclorama pintado. A los lados, las bambalinas colgaban inmóviles. Rodrigo subió corriendo al escenario, verificando su cámara. «¿Lo grabaste?», pregunté. «¿Los pasos?». Revisó la grabación reproduciendo los últimos minutos. Podíamos escuchar mis pasos claramente. Y luego, sí, otros pasos. Más suaves, como de alguien caminando descalzo pero inconfundibles. Y había algo más en la grabación. En el momento justo antes de que Marcos encendiera las luces, la cámara de Rodrigo había captado algo. Era solo por una fracción de segundo, pero estaba allí. Una figura de mujer de pie en las sombras detrás de mí, vestida con lo que parecía un camisón blanco. El cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro. Y luego, luz. Y nada. Después de eso, ninguno de nosotros quería seguir grabando. Pero tampoco queríamos irnos sin entender qué estaba pasando. Fue idea mía volver al camerino del fondo, el que había sido de Elena. Sentía que las respuestas estaban allí. Los 3 bajamos juntos. Esta vez llevábamos linternas potentes y el equipo de audio de Rodrigo, por si acaso capturábamos algo. El camerino estaba como lo recordaba. El mensaje en el espejo seguía allí. «No se vayan antes del final». Empecé a buscar sistemáticamente, en los cajones del tocador, detrás del espejo, debajo del sofá. Tenía que haber algo más. Algo que Elena había dejado. Fue detrás del espejo de cuerpo completo donde lo encontré. El espejo no estaba fijado a la pared, solo apoyado. Cuando lo moví ligeramente, algo cayó al suelo con un golpe seco. Era un diario, pequeño, encuadernado en cuero marrón, con las esquinas gastadas. Lo abrí con manos temblorosas. La primera entrada estaba fechada en enero de 1952. Era la letra de Elena, elegante y cuidadosa.
Las primeras páginas hablaban de su entusiasmo por el papel de Ofelia, de su amor por Federico, de sus sueños de futuro. Pero a medida que pasaban las semanas, el tono cambiaba. Federico se está alejando, puedo sentirlo. Cada día está más distante, más frío. Me dice que es por el estrés de la producción, pero sé que hay algo más. Me dijo que no podemos estar juntos, que su carrera es más importante. Como si mi amor, mi vida entera dedicada a él, no significara nada. Me siento como Ofelia, atrapada entre el amor y la locura. La última entrada era del 15 de marzo de 1952, la noche de la desaparición. Esta es la última función, mi última oportunidad. He decidido que si no puedo tener el final que quiero en la vida, lo tendré en el escenario. Ofelia se pierde en su locura y encuentra su escape en las aguas. Tal vez yo también pueda encontrar el mío. El teatro lo entenderá. El teatro siempre entiende. Aquí es donde pertenezco. Aquí es donde me quedaré. El diario terminaba ahí. Marcos y Rodrigo leyeron sobre mi hombro. Ninguno dijo nada por un largo momento. Tenemos que informar esto, dijo finalmente Marcos. Este diario podría, no sé, ayudar a cerrar el caso de su desaparición. Pero yo miraba las paredes del camerino y de repente lo vi, o más bien, lo noté por primera vez. El espacio del camerino parecía más pequeño de lo que debería ser, considerando el tamaño del edificio, como si faltara 1 metro de profundidad. Golpeé la pared del fondo. Sonaba hueca. No fue difícil encontrar la entrada. Un panel de la pared, pintado del mismo color que el resto, estaba diseñado para deslizarse. Probablemente había sido un acceso de servicio en algún momento, sellado y olvidado. Lo abrimos con esfuerzo. El espacio detrás era pequeño, apenas un armario de mantenimiento. Y allí, sentado contra la pared del fondo, había un esqueleto. Vestía los restos de lo que había sido un camisón blanco, ahora amarillento y desintegrado. El cabello, oscuro y largo, aún estaba parcialmente adherido al cráneo. Y junto al esqueleto, una botella vacía que alguna vez contuvo tabletas. Elena Montero. Después de 66 años, la habíamos encontrado. No había sido su cuerpo en algún lugar lejano. Nunca había dejado el teatro. Había estado aquí todo el tiempo, en este espacio oculto, esperando. Llamamos inmediatamente a las autoridades. La policía llegó, seguida de los forenses. El teatro se llenó de luces, voces, actividad. El edificio abandonado cobraba vida otra vez, aunque no de la manera que ninguno de nosotros hubiera querido. Los forenses confirmaron lo que el diario sugería. Elena había tomado una cantidad considerable de sedantes y se había ocultado en ese espacio. Probablemente perdió la conciencia rápidamente y falleció durante la noche. La entrada al escondite era fácil de cerrar desde dentro, pero difícil de notar desde fuera, especialmente en el caos que siguió a su desaparición. Había estado allí durante todas las funciones posteriores, durante los años de declive del teatro, durante las 3 décadas de abandono, esperando ser encontrada. 2 días después, cuando la policía terminó su investigación y retiró los restos de Elena, tuvimos permiso para una última noche en el teatro. Marcos quería grabar una conclusión apropiada para el documental, pero cuando llegamos esa noche, algo era diferente. El teatro se sentía más liviano, como si un peso que había estado presionando contra las paredes durante décadas finalmente se hubiera levantado. Nos paramos en el escenario, los 4 reunidos esta vez. Beatriz había regresado para el cierre. ¿Creen que ella estaba presente todo este tiempo?, preguntó Rodrigo. ¿Que era su espíritu el que estaba aquí? No tenía una respuesta, pero pensaba en todos los fenómenos que habíamos experimentado: los pasos, la música, la figura en el palco, la sombra en el escenario. Creo, dije lentamente, que Elena amaba este lugar tanto que no podía irse, incluso en la muerte. El teatro era su hogar, y tal vez solo necesitaba que alguien supiera que seguía aquí, que no la habían olvidado. Marcos asintió. Su historia merece ser contada. No solo su desaparición, sino su vida, su talento,
su amor por el teatro. Esa noche, antes de irnos, hicimos algo que no habíamos planeado. Rodrigo encontró una grabación de música de la época en su teléfono. Marcos encendió las luces del escenario, todas funcionando milagrosamente después de tantos años de desuso. Y nosotros 4 nos paramos en la platea y aplaudimos. Aplaudimos para Elena Montero, para su última función que nunca llegó a realizar, para todos los actores olvidados que habían dado su vida al teatro. El aplauso resonó en la sala vacía, amplificado por la acústica perfecta. Y por un momento, solo por un momento, juro que escuché otros aplausos uniéndose a los nuestros. Un teatro entero de espectadores invisibles, reconociendo finalmente a su estrella perdida. El documental se estrenó 6 meses después. Se tituló La última función, el Teatro Bellavista y el misterio de Elena Montero. Contamos toda la historia. El esplendor del teatro, su declive, nuestra experiencia allí y el descubrimiento final. La familia de Elena, que aún vivía en la ciudad, nos agradeció por darle un cierre después de tantos años. Organizaron un servicio conmemorativo apropiado. Le dieron a Elena el final que había merecido desde el principio. El Teatro Bellavista recibió atención renovada. Grupos de preservación histórica comenzaron a presionar para su restauración. Hay planes ahora de reabrirlo, no como un museo, sino como un teatro funcional otra vez. Devolver la vida al edificio. A veces me pregunto si Elena habría querido eso. Que su teatro, su hogar, viviera de nuevo. Creo que sí. El teatro nunca fue sobre los edificios vacíos o los asientos silenciosos. Era sobre las historias, las actuaciones, la conexión entre el escenario y la audiencia. He vuelto al Bellavista varias veces durante las renovaciones. Ya no da miedo. El peso, la tristeza que sentía en sus paredes, se ha ido. Ahora solo hay anticipación. Como un actor en los camerinos antes de subir al escenario, esperando el momento en que se levante el telón. Los trabajadores de construcción me han contado cosas. Nada aterrador, pero sí curioso. Herramientas que aparecen exactamente donde las necesitan. Puertas que se abren en el momento justo. La sensación ocasional de que alguien está observando los progresos con aprobación. El mes pasado, durante una visita, me quedé sola en el escenario restaurado. Las butacas nuevas brillaban en hileras ordenadas. Las luces estaban recién instaladas, esperando su primera función. Cerré los ojos y pude imaginarlo. Las luces encendiéndose, la orquesta comenzando, el murmullo de la audiencia desvaneciéndose en silencio expectante. Y en el escenario, una actriz joven de cabello oscuro, lista para su gran momento, su última función. Gracias, Elena, susurré al espacio vacío, por proteger este lugar, por esperar, por recordarnos lo que los teatros realmente significan. No hubo respuesta, no esperaba una. Pero cuando abrí los ojos, una de las luces del escenario parpadeó una vez, solo una vez, como un guiño, como un asentimiento, como el último aplauso antes de que caiga el telón. Los teatros nunca mueren del todo. Ahora lo sé con certeza. Pueden dormir, pueden esperar, pero siempre, siempre están listos para una función más.